Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última clase dedicada a una ampliación del temario de la EBAU de Lengua Castellana y Literatura. Para este curso 2020-2021 vamos a terminar con la literatura hispanoamericana. En principio el temario, como sabéis, pone un tema para la narrativa y otro para la poesía, pero se restringe al siglo XX. Nosotros vamos a hacer una introducción un poquito más amplia, incluyendo aspectos que me parecen fundamentales del siglo XIX para comprender esta realidad hispanoamericana. Antes de comenzar, quisiera daros una breve idea de uno de los conceptos de historiografía, más útiles que yo conozco, que es el concepto de constelación de Walter Benjamin. Walter Benjamin, que ya os hablaré en otros vídeos si llega el caso de él, es uno de mis pensadores favoritos del siglo XX y tenía una idea de la dialéctica bastante particular, abandonando la vieja idea hegeliana de que hay contrarios que precisamente en esa relación de contrarios se van autodefiniendo y por vía de la negación y de la determinación se amalgaman o se subsumen en una nueva realidad. Pues Walter Benjamin afirmaba que había este concepto de constelación en dialéctica en la que cada uno de los puntos de esa constelación, guardando su unicidad, guardando su singularidad, guardando todas las relaciones de contradicción que puede encontrarse en ellos, sin embargo, ese poner en relación, respetando esas consideraciones de unidad y por así decirlo, de unidad de sentido de cada uno de esos puntos de la constelación, daba imágenes de una realidad mucho más rica, una versión de la realidad más rica, a mi juicio, y más apegada a lo que yo creo que sucede en la realidad. Estas consideraciones son muy importantes para comprender precisamente el hecho literario en Hispanoamérica, porque, como vamos a ver, si bien esto es equiparable prácticamente a cualquier otra tradición literaria, claro está, en el caso que nos ocupa es muy importante ver cómo los complejos del campo literario están atravesados por complejos políticos, sociales, económicos, filosóficos, de una manera, insisto, mucho más clara que en otras cuestiones, en otras tradiciones, y por lo tanto yo creo que hay que tener en cuenta esto. Todo lo que vamos a ver ahora son pequeños puntos como estrellas que formarían una gran constelación que no es estática, sino que va cambiando con el tiempo, a la que podríamos llamar literatura hispanoamericana. Bien, los autores hoy lo hemos hecho a partir de este libro de Acal, este manual de Acal muy chulo de Juan Carlos Rodríguez y Álvaro Salvador, de la Universidad de Granada. Es un clásico de los finales de los 70, esta es una tercera edición, Introducción a la historia de la literatura hispanoamericana. También, ya como manual más, por si alguien está más interesado o estudia en un futuro esta de cátedra, el tomo 3 dedicado al siglo XX, es un tochazo, 2 columnas, muy chulo, es enciclopédico. Aquí trabajan los principales especialistas de España. Os completo, como siempre, yo os recomiendo mucho que lo pilléis, de verdad. Este libro, para vuestro nivel y como introductorio, es una cosa estupenda. Vamos a ver también cositas de aquí. Y en otra ocasión me reservo esta maravilla, que es qué significa pensar desde América Latina, de Juan José Bautista, que bueno, ya os hablaré de él en otro momento, que no quiero perder más tiempo. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta son las distintas fases en las que se puede dividir la literatura hispanoamericana. En principio serían 3 fases. La primera fase, que se correspondería con la conquista; la segunda fase, del siglo XIX hasta las revoluciones, desde la independencia hasta las revoluciones, en un caso en México y en otro caso en Cuba; y en una tercera fase que vendría con esas revoluciones burguesas frustradas y el boom. Esta tercera y última fase sería la de vuestro temario, y nosotros nos vamos a centrar en la segunda y la tercera, porque es aceptado que la primera fase, la correspondiente a la conquista durante todo el siglo XVII, XVIII, hasta la independencia, en realidad la producción literaria en Hispanoamérica forma parte de la literatura española, si bien con detalles insólitos y singulares que no se dan en otros países, pero sin embargo la crítica parece estar en esto bastante de acuerdo. Desde los diarios de Colón y las cartas de relación de Hernán Cortés hasta la independencia sería entonces literatura española. Entonces, esta segunda fase entraríamos ya en lo que José Martí llama historia de la literatura hispanoamericana, porque ya empieza a poder hablarse, ya se empieza a poder hablar, de
Hispanoamérica como tal. Mientras no hay Hispanoamérica, pues no hay, lo que hay es colonia o lo que hay es monarquía hispánica, pero no hay Hispanoamérica como tal. Entonces, a partir de las guerras de independencia, de los libertadores, Bolívar, San Martín y todos estos, hasta la Revolución Mexicana de principios del siglo XX y a mediados del siglo XX, la cubana, como veis ahí lo que os decía, las constelaciones, ¿vale? Mismos procesos que tienen un desarrollo particular en cada zona, en cada país, pues ahí habría una segunda fase que es la que vamos a ver en este primer punto, y en el segundo punto, en la tercera fase, ya entraríamos en lo que es más bien vuestro temario con la narrativa y la novela del siglo XX. Bien, en esta segunda fase vamos a ver tres aspectos muy importantes. Voy a ir muy rápido con respecto a lo que aparece en este libro de acá de Juan Carlos Rodríguez, que es muy recomendable, ¿de acuerdo? Tiene unas ideas muy interesantes, también muy criticables, pero la perspectiva política es bastante potente en este libro y le lleva a veces, en mi opinión, pues se pasa un poco, pero en otras muchas verdaderamente dan el clavo de una manera bastante productiva y provechosa. Entonces vamos a ver tres momentos distintos en torno, desde el punto de vista literario, claro, en torno a la construcción de una creencia colectiva a partir de la literatura que podríamos llamar el americanismo. Ya hemos visto en otros vídeos, creo que en el dedicado al 98 o cosas, sí, yo creo que en el del 98 y también creo que en el de Unamuno, bueno, tanto da. Nosotros ya hemos visto cómo la literatura cumple una función en la conformación de las naciones, del Estado-nación en el siglo XIX, sobre todo del siglo XIX en adelante y prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, en tanto que es proveedora de unos signos, unos símbolos nacionales que los dirigentes políticos pues instrumentalizan para asentar su poder. Pensad que los símbolos son tan importantes que es lo primero que cae en los cambios de régimen, ¿vale? En este caso, a pesar de hablar de americanismo, y aunque como sabéis yo siempre soy muy crítico con estas ideas de las esencias en los países, vamos a ver cómo en este concepto de constelación benjaminiana del que estamos hablando, no podemos hacer exactamente un paralelismo entre las búsquedas de las esencialidades españolas y los quijotismos estos de los exiliados y de la pata del Cid, de los franquistas y de los reyes godos y tal. No es exactamente ese mismo concepto de esencia para un país como España, como esta idea de americanismo en la realidad hispanoamericana. Sobre todo porque el americanismo va a estar absolutamente unido al tema de la naturaleza, no va a ser tanto consideraciones no solamente sociales, sociológicas o económicas, sino de paisaje, de la evidente realidad distinta de Hispanoamérica con respecto a Europa en el tema de la naturaleza. Voy muy rápido, voy muy esquemático, esto es tremendamente complicado, muy rico y muy polémico, pero bueno, aquí os traigo, siendo el nivel en el que estamos, pues os traigo simplemente los aspectos más básicos para tener una especie de andamiaje y luego ya si alguien quiere profundizar, pues ahí tiene los libros y otros muchos más, ¿de acuerdo? Entonces, este americanismo, tema de la naturaleza, lo vamos a estructurar en tres pasos o tres momentos. Primero vamos a ver a Andrés Bello y su ideología criolla, después a continuación José Martí y su ideología mestiza, y por último el modernismo con su idea del esteticismo moral. No son tanto tres etapas históricas, tenemos otra vez en mente el concepto de constelación, ¿de acuerdo? No es tanto un progreso histórico, sino que simplemente son maneras de entender el mundo que van perviviendo y van modificándose a lo largo de los 150 años, desde Martí hasta prácticamente ya pues los movimientos de posvanguardia. Pues estoy pensando ya en los años 40 más o menos, ¿vale? Ahí en esos 50, 100 años, ahí pasan estas ideología criolla, ideología mestiza y el esteticismo moral. Andrés Bello es más o menos, para que lo sepáis, más o menos como nuestro Goethe en Hispanoamérica, ¿vale? Es el gran intelectual de su época. Yo lo conocí primeramente sobre todo porque es el autor de una gramática inolvidable. El prólogo de la gramática de Andrés Bello amuela la cabeza desde una perspectiva lingüística estupenda, pero antes de hablar de su idea de la imaginación y del trabajo de la razón, pues vamos a ver qué significa esto de criollo. Un criollo es un hijo de blanco que ha nacido ya en Hispanoamérica.
lo de las castas y aquí os dejo una imagen del siglo XVII para que veáis el tornatrás y todas estas cosas. Las castas que se organizaron en la época colonial es una cosa que es casi rocambolesca, pero los criollos pues son esos, son los hijos de españoles, pero que ya han nacido allí y que, digamos, permanecen puros en su casta, ¿de acuerdo? No tienen mezcla. En principio, en teoría, vale, luego ya, pues claro, todo esto se desarrolla, ¿no? Entonces, por ejemplo, más o menos en el siglo XVIII había más o menos unos 15 millones de habitantes en Hispanoamérica, un 1% era español, entre el 15 y el 18% eran criollos y el resto era pues o criollos miserables, muy pobres, de los que no se tiene mayor noticia, de modo que la estadística pues, no puede ofrecer números claros, o son mulatos, o son mestizos, o son negros, en fin, todas estas castas que se iban a montar. El caso es que va a ser de esa capa criolla de donde van a salir las burguesías de la independencia, y de esas capas criollas pues nace la figura del grandísimo intelectual que fue Andrés Bello. Como ya os digo, un gramático estupendo. Dentro de este asunto del tema de la naturaleza hay un conflicto por la época en torno a la civilización y barbarie. Se entiende que muchos intelectuales entienden que el problema de Hispanoamérica es que hay una gran perspectiva de barbarie no civilizada heredada de la gestión, de la pésima gestión de la monarquía hispánica, de los Borbones principalmente, y ellos quieren modernizarse. Muchos van a mirarse en Gran Bretaña, la mayoría de ellos se van a mirar en Estados Unidos y van a intentar aplicar esas fórmulas a su propia realidad hispanoamericana. Va a haber un problema aquí porque siendo países políticamente constituidos mucho antes, por ejemplo, que Alemania o que Italia, la economía de estos países ha sido siempre dependiente. En la conquista, porque era la conquista, en la época de la colonia, porque era la colonia. Esa periodización es un poco también, vamos a hablar así, ¿sabes? Sin más, no quiero entrar en mucho más jaleo, pero sí hay actualmente una falsa disputa de si lo de los españoles fue imperialismo o colonialismo o qué fue. Bueno, pues fue lo que fue, y lo que fue el intento borbónico. De hecho, por eso expulsaron el Estado dentro del Estado, que eran los jesuitas, porque los borbones querían hacer una colonia y una factoría donde las materias primas se fueran a la metrópoli las manufacturaba y se las volvía a vender a la colonia. Es el modelo que iba a triunfar luego en Inglaterra y en Francia y en Holanda. A España no le salió, pues no le salió, pero desde luego, vamos, yo no veo tal diferencia. El caso es que, como os digo, económicamente siempre fueron dependientes porque heredaron esa burguesía criolla de la que estamos hablando y a la que pertenece Andrés Bello, heredó esquemas neofeudales, esquemas coloniales, pero no un sistema burgués autónomo y centrado en la propia industria, que fue lo que siempre le llevó a ese sistema económico de Hispanoamérica a tener una dependencia con respecto a otros países, primero con respecto a la colonia y luego con respecto a Inglaterra y Estados Unidos. Dicho esto, Andrés Bello, buscando estas imágenes o símbolos del americanismo, le da una importancia tremenda al concepto de imaginación. Y este concepto de imaginación lo vamos a ver perviviendo muy señaladamente, no solamente a lo largo del siglo XIX y sobre todo el modernismo, y también cuando veamos la influencia del surrealismo en lo que vamos a llamar el realismo mágico o lo real maravilloso. Pero este hilo de la importancia de la imaginación va a ser fundamental en la literatura hispanoamericana, y él lo ve como un producto genuino de la naturaleza diferente y exuberante. Es su visión, ¿vale? El paisaje, según él, exacerba este componente de la imaginación. Ahora bien, gracias a esa imaginación y gracias a esa exuberancia, esa sobreabundancia de la naturaleza, es cosa de lo que se denominaba en la época trabajo de razón, que es la apropiación de la naturaleza para descubrir el propio espíritu. Esta apropiación de la naturaleza, que ahora nos puede resultar no solamente ingenua, sino sobre todo nefasta, pues hay que tenerla y situarla en su punto justo. Pensad que en el siglo XIX el mundo todavía era un sitio muy grande, en el que para viajar de la península ibérica a Valparaíso en Chile se tardaban
semanas o meses, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, Karl Marx decía que la naturaleza a él no le interesaba porque de la naturaleza quedaría pues muy poco, alguna isla coralífera en Australia de reciente formación, ¿no? El resto de naturaleza había bien poco por la presencia del hombre, pero sin embargo la perspectiva de esa naturaleza seguía siendo apabullante con respecto a las posibilidades que ahora están despertando en cuanto a las posibilidades de transformación del medio natural, ¿de acuerdo? Entonces esta ideología criolla que busca en el tema de la naturaleza un americanismo esencial que estamos viendo en este autor muy importante del siglo XIX, Andrés Bello, con este concepto de la imaginación que os digo que va a persistir. En un segundo momento ya avanzamos un poco más a maravilloso José Martí, lo vamos a volver a ver en poesía, es un autor maravilloso de poesía, el Ismaelillo, los versos libres, tiene unos ensayos y unas cartas inolvidables, verdaderamente es algo, a mí los versos libres de José Martí y el Ismaelillo me parecen conmovedores, y las cartas y los ensayos, ese tono y esa mezcla de poesía y de política tan acertada que hace él. Lástima que luego haya sido muy instrumentalizado por los discursos de poder en Cuba, y ahora mismo, pues bueno, José Martí puede ser una imagen de muchas cosas que él de hecho no fue, pero lo escrito es lo escrito, y lo que dejó escrito es inapelablemente humano y de una primerísima calidad. José Martí es, sin duda alguna, pienso yo, el gran poeta de Hispanoamérica en el siglo XIX, si entendemos que Rubén Darío ya pues su producción se mete más bien en el 20, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, siempre tuvo una gran lucha Martí contra el imperialismo, primero contra el imperialismo español, luego contra el imperialismo estadounidense. De hecho, murió, es mártir de la independencia cubana. Desde muy jovencito, a los 16 años ya le encarcelaron, le condenaron a cadena perpetua, luego se lo conmutaron y se vino a España y ahí se licenció y estudió y tal. El caso es que él dice que todos los elementos reales de la existencia de Latinoamérica, todos los elementos reales de la existencia de Latinoamérica conllevan un valor en sí. Es decir, él no está en absoluto de acuerdo con las historias estas de la diferencia entre civilización y barbarie. Para él, el negro, el mestizo, el criollo, el indio, el blanco, todos ellos, en tanto que pertenecientes de una realidad que es la Hispanoamérica, son isovalentes, tienen, digamos, el mismo valor y la misma calidad de humanidad. Entonces, lo que él dice es que hay una lucha no entre la civilización y la barbarie, sino entre una visión falsa de la erudición, una erudición falsa en realidad, una manera de comprender la vida intencionadamente libresca y desapegada de la realidad, y luego está la realidad, luego está la propia naturaleza. Él defenderá siempre la identidad universal del hombre. Para él no hay razas, es absurdo hablar de razas, es absurdo hablar de una diferencia entre distintos tipos de humanidad. En cuanto a la literatura, vamos a verlo más tarde por la influencia del positivismo. José Martí tiene en esta ideología mestiza, como decimos, en que todo está, la mezcla es también un valor, está encuadrado dentro de lo que se puede conocer como voluntarismo. Habría, ya lo veremos a continuación al hablar del modernismo, habría una corriente de oposición de la literatura y la vida, y que va a desembocar en las consideraciones de la poesía pura y tal, que ya hemos visto también en el 27 y en las vanguardias. La vida y la poesía estarían entonces separadas. Ahí va a hablar José Ortega y Gasset, si recordáis, del concepto de deshumanización. Desde ese punto de vista sí es plausible el concepto de Ortega. Y luego habría un voluntarismo en el que la poesía y la vida estarían unidas, pero se puede hacer una doble separación a su vez dentro de este voluntarismo que une poesía y vida. Está el caso de Rubén Darío o de Gambo, en el que, o incluso también un poco Baudelaire, en el que la vida y la poesía se unen, es decir, se quiere hacer poesía de la vida, se lleva una vida poética, una existencia poética conforme a un ideal de vida. O bien, que es el caso de José Martí, o de un autor muy importante norteamericano que él también admiraba, Emerson, Ralph Waldo Emerson. Es precioso sus ensayos también, su concepto de naturaleza es muy majo, muy potente también, que es convertir a la poesía en vida, la propia
poesía es una manifestación más de la vida y por lo tanto el poeta es un poeta no solamente cuando habla o cuando se emborracha de absenta, como los bohemios de la época posterior modernista, sino que el poeta va a ser un poeta en actos, porque la propia se va a intentar convertir la poesía en vida, este voluntarismo. Como digo, estoy siendo muy esquemático porque tenemos el tiempo que tenemos y simplemente quiero tocaros lo que yo considero que son las claves. Entonces llevamos de momento esta ideología criolla de la imaginación con Andrés Bello y este voluntarismo poético de convertir la poesía en vida de la ideología mestiza del grandísimo y admirable por tantos conceptos José Martí. Y pasamos, para terminar este primer punto del siglo XIX, al modernismo. El modernismo es el primer movimiento hispanoamericano que verdaderamente es puramente hispanoamericano y que se exporta fuera de Hispanoamérica. Como ya sabemos, tenemos un jaleo nosotros en la literatura española y este concepto. El modernismo o la modernidad literaria, tal y como la hemos estudiado nosotros, es el concepto de Juan Ramón que va desde el fin del romanticismo realismo hasta los años 80, después de las segundas vanguardias. Pero como movimiento poético hispanoamericano en el que encontramos como principal autor a Rubén Darío, pues este modernismo que nosotros hemos llamado modernismo con minúscula, va a ser el que triunfe en estos años como estética y, por ejemplo, pues vamos a tener a Valle Inclán en 1902 en España, que va a ser un adalid de esta nueva literatura, a la que va a denominar diciendo que es una tendencia a reafirmar las sensaciones, muy importante, tendencia a reafirmar las sensaciones y acrecentarlas en el número y en la intensidad. Me interesa sobre todo esta idea de que las sensaciones se pueden numerar y se pueden cuantificar por intensidad, ¿de acuerdo? Es que Valle Inclán también mezclaba estas cuestiones de una manera muy fina y muy irónica y muy productiva. Entonces, no solo es una innovación técnico-formal literaria el modernismo, sino que responde a unas infraestructuras ideológicas que voy a intentar explicar muy brevemente. Mirad, hasta 1880 el sistema económico en Hispanoamérica, como os he dicho, estaba heredado de la colonia. Más o menos había capas burguesas que eran las dueñas de las minas y tal, y dependían de la exportación ya de la colonia, siempre tenían mucha dependencia de los barcos españoles o de los barcos ingleses, por ejemplo, la carne en Argentina, o el café en Guatemala, o el azúcar en Cuba, o la industria minera en general, pues siempre tenía ese problema de salir del país. Pero digamos que la explotación ad intra, la explotación dentro de las propias fronteras de las nuevas repúblicas criollas, pues pertenecían o estaban en manos de esta burguesía criolla hasta el imperialismo, o lo que Hobsbawm llamó la era del imperio, y que Marx empieza por analizar ya al final de su vida en el tomo final del Capital, que es el imperialismo, y el imperialismo lo que hace es que también es el dueño de la mina. Entonces, y eso hasta hoy, ¿de acuerdo? Yo recuerdo haber visto las declaraciones, vamos a hacer un pequeño paréntesis, las declaraciones de Evo Morales en las que ante el FMI, el Fondo Monetario Internacional, pues él denunciaba el hecho de que los contratos mineros con los que su primer gobierno se encontró, es que el Estado boliviano era el dueño de las materias primas, del gas, muy señaladamente del gas, hasta la boca de la mina. Una vez que el gas llegaba a la boca de la mina, el gas ya no era propiedad del Estado boliviano, sino que era propiedad de la empresa X, la que fuera, española o la que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, tú tienes la riqueza de tu país, sí, pero mientras permanezca en el subsuelo, en cuanto esa riqueza, en cuanto esa materia del subsuelo de tu país llegue a la boca de la mina, ya no es de tu país, ya es 100% propiedad de la empresa extractora que no pertenece a tu país y que no defiende los intereses de tu país, ¿de acuerdo? Pues esa situación que se ha vivido a finales del siglo XX y que se sigue viviendo en este primer cuarto del siglo XXI en todo el mundo, nace hacia 1880 y los países hispanoamericanos lo saben muy bien. De hecho,
todas las guerras que ha habido en Hispanoamérica las ha habido siguiendo los intereses espurios de los monopolios extranjeros. No ha habido guerras napoleónicas, idealistas, ni mucho menos. Todos esos conflictos desde el último cuarto del siglo XIX en adelante vienen de donde vienen. Bien, pero para intentar comprender las raíces ideológicas o la infraestructura ideológica que hay detrás de este fenómeno tan rico y exuberante como el modernismo, pues hay que entender al positivismo. El positivismo es una evolución, una lectura, a mi juicio, interesante, pero bastante superficial de Kant. Kant tiene un concepto esencial que es la cosa en sí, que en principio no sería cognoscible porque no se manifestaría ni en el espacio ni en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces la cosa en sí existe, pero yo no la puedo conocer. Bien, en sí, el positivismo lo que hace es que lo socializa, por así decir, en distintas ramas científicas. Entonces, se hablará de la sociología, se hablará de la sociología como la ciencia de la sociedad en sí, la psicología como la ciencia del alma en sí, y de la literatura se va a hablar como la ciencia de la literatura en sí. Ese en sí mismo va a ser la raíz de prácticamente toda nuestra consideración actual acerca de la poesía moderna, y de ahí va a salir el concepto, por ejemplo, de Torre de Marfil y de los poetas puros que hemos visto. De ahí también va a salir la idea de mezclar una visión estética y moral. El esteticismo moral no es puramente una tendencia de la poesía pura, de que yo entiendo que mi poesía está separada de la vida, sino que precisamente estas capas, ¿cómo decirlo? Es que aquí explicar esto es difícil, explicar esto fácil es difícil, ¿vale? Las capas intermedias de la burguesía, lo que se ha conocido generalmente como pequeña burguesía, se queda sin sitio, especialmente en Hispanoamérica, precisamente por eso, por el expolio del que estábamos hablando de los monopolios extranjeros. Entonces, el artista que suele pertenecer a estas capas, digamos, no más desfavorecidas, pero sí desfavorecidas de la sociedad, encuentra en la imagen de la Torre de Marfil del modernista, pero también en la idea de anormalidad, de ir en contra de lo normal y de la inutilidad, digamos que una razón de ser. El positivismo siempre va a buscar la utilidad de las cosas. De hecho, nuestros estudios literarios están como están porque seguimos manteniendo el prejuicio positivista de que la literatura es estéril, en tanto que es inútil, pero es falsamente inútil. La literatura verdaderamente no sirve para nada, pero vale para todo. Es un valor en sí misma que nos permite, en fin, no voy a hacer ahora una defensa de la literatura, ¿de acuerdo? No me quiero ir de madre, pero en principio la esencia de la literatura es poder situarnos en otro sitio. Y esa es su riqueza. Quien no lo quiera entender es que no tiene verdaderamente un problema sociológico, ¿vale? Entonces, el mito del poeta o del artista como representante de una anormalidad, de una normalidad desviada, o de una inutilidad, se va a ver no solamente en estos poetas modernistas, se va a ver también en Mallarmé, se va a ver en Poe, se va a ver en Baudelaire, se va a ver en Rubén Darío, se va a ver en Valle Inclán. A Valle Inclán le van a detener, Primo de Rivera, el dictador, digo, no el falangista, su hijo. El dictador va a emitir una orden a Valle Inclán de detención precisamente por eso, porque era un raro, era un anormal, ¿de acuerdo? Y eso va a ser exactamente lo que va a suceder en la vanguardia. Cuando los discursos de lo moderno quiebren en la barbarie del charco de sangre que fue Europa en la Primera Guerra Mundial, pues estos ya no van a querer tener nada que ver con lo que signifique moderno y se van a llamar vanguardistas, ¿no? Pero la actitud va a ser la misma, precisamente como consecuencia de ese en sí positivo, es decir, el positivismo, que va a entender que la literatura es precisamente pues, una basura, una excrescencia que le ha salido a la sociedad humana, pues precisamente por esa concepción de la literatura en sí va a haber este esteticismo moral que va a combatir la visión de la pequeña burguesía descentrada, fuera de foco, desenfocada en tanto que ya no es importante para la sociedad, en estas ideas de la anormalidad, de la Torre de Marfil o de la inutilidad, que como digo va a pasar directamente a la vanguardia.
Y con esto cerramos este primer punto del siglo XIX. Como veis, este concepto de constelación de Benjamin es muy importante porque hemos visto ideas burguesas, criollas, ideas que tienen que ver con el mestizaje, con el esteticismo moral, y todas ellas en un vasto territorio que tiene una evolución distinta en cada república, en cada país. Pasamos ahora a lo que os tocaría, que sería la tercera fase, que sería este fracaso burgués de las revoluciones burguesas del principio del siglo XX, y que sería vuestro temario. Pasamos a la tercera fase entonces, que sería la novela y la poesía en el siglo XX, no sin antes recordar este concepto del que os vengo hablando, de la constelación dialéctica de Benjamin. Todo es un proceso con una pluralidad y una complejidad enorme, y aquí tenemos que llamar la atención sobre el boom. El boom se llamó a una serie de autores que ya vamos a estudiar a continuación, que editan en principio en los años 60 y que son verdaderamente, digamos, la segunda gran ola de la literatura hispanoamericana en el mundo. Si la primera fue el modernismo, que acabamos de ver, pues la segunda va a ser el boom. Entonces el boom se hizo tan famoso que ha sido un elemento distorsionador, y parece que antes del boom y después del boom no ha habido nada. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso a la novela y a la poesía, intentando situar a estos autores del boom más o menos en un sitio un poco más ajustado. Entonces hay que tener en cuenta, como os digo, consideraciones históricas, porque en realidad estos procesos, que son múltiples y se entrecruzan, tienen a su vez un desarrollo, como os digo, distinto dependiendo del momento en que sucedan y el país en que sucedan. Por ejemplo, vamos a ver que, bueno, ya os lo digo, Cuba va a ser un ejemplo aparte, porque Cuba va a ser colonia hasta el año 98. La revolución castrista en realidad tiene mucho de revolución populista del siglo XIX. Entonces hasta ese momento en Cuba va a haber un tipo de literatura distinta que, por ejemplo, en México o en Argentina, pero al fin y al cabo, como os digo, tenemos en mente esta idea de constelación en la que los distintos puntos de la constelación mantienen su unicidad y mantienen precisamente su momento negativo, mantienen su momento antagónico o a veces incluso paradójico. De ahí es de donde sale verdaderamente la riqueza formal. Empezamos con la novela. La etapa de formación de la novela en esta tercera fase empieza entre 1910 y 1940. Yo os quiero traer aquí el concepto de la teoría de transculturación o teoría transculturadora, lo he dicho bien, transculturadora, de Ángel Rama, que consiste en que los procesos de contacto, siempre que dos culturas se juntan, siempre va a haber una de prestigio que va a terminar, digamos, ganando. Ahora bien, en ese proceso, en muchas ocasiones, además de la pérdida de la cultura, digamos, avasallada, apabullada, pues tenemos el autor busca nuevos fenómenos culturales a los que va a llamar una neoculturación. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener el gran barroco colonial, etcétera. Entonces, en este concepto de neoculturación supera las disputas en el siglo XIX que hemos visto sobre tradición y vanguardia, o sobre novela regionalista, novela vanguardista. Precisamente este concepto de transculturación lo que hace es que mantiene, como vemos en la idea que traemos, digamos, como hilo conductor de las constelaciones de Benjamin, mantiene precisamente la pureza de sus planteamientos, aunque esos planteamientos choquen aparentemente unos con otros, ¿de acuerdo? Entonces, entre 1910 y 1940 va a haber una serie de tipos distintos de narración. Pues va a haber la narración de la Revolución Mexicana, va a haber las novelas indigenistas, va a haber la novela regionalista, que van a tener una serie de características que se pueden englobar dentro de un cierto realismo que se podría, digamos, comparar con el realismo que nosotros hemos estudiado o que habéis estudiado en el siglo XIX y parte del XX, pero que, como digo, va a tener una evolución particular en cada uno de ellos. Todos estos movimientos realistas ya van a tener una serie de consideraciones que acabamos de ver, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver con el esteticismo moral, que hemos visto en el punto 1, y que van a ser la semilla
que va a ir lentamente creciendo en cada una de esas versiones, pues en la novela de la Revolución Mexicana, en la novela indigenista o en la novela regionalista, y que los autores del boom se van a encontrar ya hecha, ¿de acuerdo? Entonces los autores del boom no van a ser aquí venimos nosotros y después llega el reino de los cielos, sino que verdaderamente el boom ya vendrá a partir en los años 60 ya, va a venir con una realidad literaria heredada muy rica, multiforme, variada y desde luego llena de lo que se podría llamar clásicos olvidados, sobre todo en el ámbito del cuento. El cuento como género separado de la novela, no como un género introductorio a la novela o como una preparación del futuro novelista, sino como género en sí, que tiene a Jorge Luis Borges como el gran cuentista, con, por ejemplo, el Aleph, ¿vale? En cuanto al cuento, digamos, hay dos momentos. Un momento, digamos, que se apega a la fórmula de Poe, de Edgar Allan Poe, que sería, por ejemplo, Borges, y un segundo momento ya, pues a partir de los años 70-80. Entonces se pasa de un cuento que tiende a la esfericidad o a completar un solo argumento, a cuentos que tienen una dispersión de la trama, son cuentos abiertos, planteamientos abiertos, se pasa de tener una narración centrada simplemente en una historia que suele ser llamativa, con un final, digamos, epifánico que llama mucho la atención, pues a relatos que incluso son metanarrativos o metaficcionales, pero bueno, eso ya es la propia evolución del género, pero es muy importante el cuento en Hispanoamérica, insisto, como género independiente a la novela. Ahora sí, llegaríamos al famoso boom. Para entender el boom hay que entender la relación entre el surrealismo y lo que se ha dado en llamar el realismo mágico y lo real maravilloso. El realismo mágico y lo real maravilloso son maneras de referirse a la literatura que estaban haciendo gente como Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias o Arturo Uslar Pietri. Los tres se encontraron el año 29 en el Pont des Arts sobre el Sena y estuvieron ahí en París en contacto con los surrealistas, y el surrealismo les, digamos, no tanto les influyó. Ya hemos dicho muchas veces que la recepción hispánica del surrealismo no es ortodoxa, y en el caso de la recepción hispanoamericana, pues el surrealismo es más bien como el empujón hacia adelante que estos escritores, por así decir, necesitaban para darse cuenta de la realidad multiforme, variada, mágica, maravillosa de Hispanoamérica. Se trata, en esencia, y resumiéndolo mucho, el narrador trata con una neutralidad indiferenciada las manifestaciones de lo maravilloso, de lo extraño, de lo fantástico, y las manifestaciones de lo cotidiano, de lo vulgar o de lo gris. Se ha llamado también poética de la homología, porque homo significaría lo mismo y logos el mismo pensamiento, ¿de acuerdo? Las manifestaciones en esta literatura, las manifestaciones que podríamos considerar como grises o prosaicas, se homologan a las manifestaciones de lo fantástico, de lo maravilloso o de lo mágico. También se ha hablado de verosimilización. Lo verosímil se basa en unas estructuras lógicas universalmente aceptadas, pero en esta ocasión vamos a tener una serie de manifestaciones que, lejos de considerarse inverosímiles, se tratan como si lo fueran, es decir, han sido verosimilizadas. Yo qué sé, pues que de repente una chica que se dedica a comer tierra tendiendo las sábanas vuele, ¿de acuerdo? Cosas así. O que el espectador atónito va contemplando cómo la casa se va deshaciendo, desmontando literalmente desde las tejas hasta la cimentación, y en el viaje a la semilla de Alejo Carpentier, pues el narrador vuelve efectivamente, embrionariamente, al origen del mundo. ¿Vale? Todas estas cuestiones. Entonces, sí que podríamos hablar de una diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico. Lo real maravilloso sería como Alejo Carpentier, cubano, entiende su literatura, y realismo mágico como lo entendería el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. En principio comparten esta cuestión de la neutralidad indiferenciada del narrador hacia lo que está contando, insisto, la poética de la homología y, como os digo, esta verosimilización, ¿de acuerdo? El realismo mágico ya se empleó por un tal Franz Roh, que no conozco mucho, en el año 1925, refiriéndose a cuadros del neoexpresionismo alemán. Luego, en el año 48, Arturo Uslar Pietri lo usa,
y del año 55 en adelante todo el mundo habla de realismo mágico y de lo real maravilloso, viene esto es un cajón desastre, viene el boom con 100 años de soledad, con La ciudad y los perros, con Rayuela, y entonces todo es un desbarajuste, nadie sabe exactamente qué es lo que es, y entonces hacia los años 70-80 pues se habla indistintamente ya de literatura fantástica, del realismo mágico, etcétera. Pero yo creo que es muy acertado hablar de o bien de lo real maravilloso o bien del realismo mágico en estos años entre los años 40 y 60. Sobre todo en lo que tiene que ver en el punto de vista y en el tratamiento del espacio. El punto de vista puede ser o bien neutro, como le pasa a Miguel Ángel Asturias en el realismo mágico, o bien identificado con la maravilla si eres negro, pero un poco acojonado o extrañado si no eres negro en el realismo mágico. Los personajes también están confundidos con esa realidad maravillosa o simplemente se mantienen ahí una relación un tanto crítica o son sensibles o no. Lo real maravilloso tiende más a explicar de aquella manera esa manifestación de la maravilla y sin embargo el realismo mágico de Miguel Ángel Asturias pues no. En fin, hay pequeñas diferencias, digamos así, que al crítico le interesan pero que a nosotros como lectores pues no tanto. Sí, el espacio sí es más mítico, como Comala va a pasar en Juan Rulfo, es más contradictorio en el realismo mágico, perdón, en lo real maravilloso de Carpentier, pero bueno, como os digo, son pequeñas consideraciones para hacer diferencia y para justificar la existencia de una literatura que no es literatura fantástica, como puede ser la literatura fantástica que uno puede encontrar en cualquier librería, en las estanterías de cualquier librería, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos a una serie de autores muy importantes que serían, pues, principalmente ya hemos visto Miguel Ángel Asturias, a ver que no se me olvide nadie, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, pero también Julio Cortázar, con Rayuela, Juan Rulfo, que es el mejor de todos. A mí Pedro Páramo me parece que habría que aprenderse Pedro Páramo de memoria. Y luego en los años 60, Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, en fin, siguen. No son los únicos, ¿de acuerdo? También hay una novela que, por así decir, está adscrita a este fenómeno mediático del boom, así se llamó a todos estos porque vendían mucho y tuvieron una presencia tremenda, no solamente en España, sino en todo el mundo. Pues está, por ejemplo, la novela existencial de Juan Carlos Onetti o de Ernesto Sábato, la narrativa metafísica de Jorge Luis Borges, que es una maravilla, como ya hemos visto del cuento, o la novela Paradiso del cubano José Lezama Lima, que es tal cual la continuación del Paradiso de Dante, ¿vale? La Trinidad, la Santísima Trinidad, que son los personajes que se van convirtiendo unos en otros, que son Cemic que pasa a ser Fronensis, Fronensis que pasa a ser Foción, y la clausura del tiempo, pues es una novela sin tiempo, ¿vale? Por ejemplo, en 100 años de soledad el tiempo siempre se repite, es lo mismo. Quien lo lea ya sabe a lo que voy. Julio Cortázar, por ejemplo, tiene en Rayuela, es un tiempo dislocado. Tú puedes leer Rayuela página tras página, pero también después de cada mini capitulito, Cortázar te pone un numerito y tú puedes saltar y entonces hay tiempos dislocados, ¿vale? Ahí hay unas consideraciones muy chulas en toda esta literatura, pero es que en Paradiso el tiempo se detiene y es un tocho así, verdaderamente es una gozada. Entonces estos serían los autores, ¿vale? Que os suenen: Borges, Lezama Lima, Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, ¿quién más? Julio Cortázar, Juan Rulfo, García Márquez, Carlos Fuentes, hay más, ¿vale? Vargas Llosa, hay muchos. Y luego en las últimas tendencias, pues en los años 70 vienen las terribles dictaduras y los exilios y las torturas y tal, y hay una especie de verdaderamente un cambio de paradigma. Esta ida de madre de lo real maravilloso, del realismo mágico, pues da paso a nuevos realismos. Entonces ahí están los mutantes, los macondianos, los babélicos, los craqueros, planetarios, que se pueden dividir en neotradicionalistas y experimentales. Pero bueno, eso ya hay que abreviar y entonces me lo salto, pero que sepáis que hay vida. Está Roberto Bolaño, ¿de acuerdo? O está Ricardo Piglia, hay unos autores muy valiosos, hay vida más allá de Vargas Llosa o de García Márquez, ¿vale? Y pasaríamos a la poesía. En la poesía vamos a ver, digamos, pues tres momentos más o menos: el modernismo y el posmodernismo, el vanguardismo y el posvanguardismo. Ya hemos dicho que
según esta idea general de las constelaciones de Benjamin, pues no se puede hablar así en serio, sino simplemente estamos haciendo un esquematismo para ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? De hecho, como ya hemos dicho, hay un poeta premodernista, por así decirlo, que sería el gran José Martí, del que va a beber Rubén Darío en gran medida. No vamos a hablar más de él ni de Rubén Darío, vamos a pasar directamente al posmodernismo. Federico de Onís, un crítico de la época, llama así posmodernismos, llama así posmodernismo a la poesía que se escribe ya pues dando cabida a una serie de aspectos un poco más prosaicos o más alejados de la idea de Torre de Marfil, sobre todo de las mujeres, ¿vale? Sobre todo de Elmira Agustini, de Alfonsina Storni, de Juana de Ibarburu, sobre todo también de Gabriela Mistral, que la van a dar el Nobel en el 40 y tantos, 45 creo, y va a tener una producción literaria muy interesante, sobre todo el libro Tala. Posmodernismo sería también los primeros libros de Vallejo o los primeros libros de Neruda. El vanguardismo, pues ya hemos visto a Huidobro, el creacionismo, en el tema de las vanguardias, también a Borges, el ultraísmo, a Oliverio Girondo, que os suene. Aquí vamos a centrarnos sobre todo en el gran libro, en el padre Vallejo. El padre lo digo yo, ¿vale? Que no era cura. En el mestizo César Vallejo peruano, que en 1922 hace el libro mayor de la vanguardia, que es Trilce. El lenguaje desinstrumentalizado, la sintaxis totalmente desarticulada, la experiencia sin anécdota. Es curioso cómo consigue este señor, este grandísimo poeta, transmitir una experiencia humana sin ninguna anécdota. Es tremendo. El caos, angustia, esa hombría, ¿vale? Hombría, sobre todo más que humanidad, a mí me gusta hablar de hombría en un sentido genérico, por supuesto, del término, y quiere ser inclusivo, ¿vale? Porque humanidad, digamos que tiene fonéticamente es más dulce que hombría. Esa MBR le viene muy bien a Trilce, ¿vale? Es un libro maravilloso, maravilloso. El mejor libro de la vanguardia y de los años 20, ¿vale? Ni La Tierra Baldía, nada, César Vallejo. Pablo Neruda, que es un poeta también muy importante, no se le puede encuadrar simplemente en el vanguardismo, aunque en Residencia en la Tierra tiene rasgos vanguardistas, pero muy importantes, sobre todo surrealistas. Pero también, como ya hemos visto, estaba junto con Vallejo en literatura posmoderna, entendida como posmodernismo, no como la posmodernidad que hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Y también en los movimientos de posvanguardia ya, por ejemplo, con el canto general. En esos movimientos posvanguardistas van a destacar sobre todo Lezama Lima, que ya hemos visto que también va a ser un poeta maravilloso, con una poesía neobarroca, hermética, muy apegada a las formas místicas, muy importante. Y a Octavio Paz, que además de ser un poeta de primera línea, pues es un crítico maravilloso. Ahí está El arco y la lira. También que os suene Nicanor Parra, el simbolismo de Borges, y hay otros poetas también muy importantes, como por ejemplo Roberto Juarro, Juan Gelman, Enrique Lin o Gonzalo Rojas. Bueno, pues editando el vídeo me he dado cuenta de que en la parte de poesía me ha faltado hablar de Alejandra Pizarnik. Por Dios santo, Alejandra Pizarnik, sale del revés ahora, vaya. Es maravillosa, es única, y no se puede aceptar un tema de poesía hispanoamericana que no hable de la maravillosa Alejandra Pizarnik. Ali, amor y poesía cada día. Bien, como son muchos nombres y son muchas consideraciones, pues creo que lo vamos a dejar aquí, no sin antes hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Recordad, 3 fases en la literatura hispanoamericana. La primera fase, que es la colonia, no cuenta porque sigue siendo literatura española. Como decía Martí, solo podemos hablar de literatura hispanoamericana en tanto que exista realmente, o cuando realmente exista Hispanoamérica, que sería la segunda fase, hasta las revoluciones de México y de Cuba. En esta segunda fase, en el que los países en Latinoamérica políticamente ya existen, pero son económicamente dependientes, hay un gran trabajo por parte de los intelectuales y los escritores, literatos, filósofos, etcétera, por construir la imagen de un americanismo que desde un primer momento va a estar unida a la idea de naturaleza, con la ideología criolla de Andrés Bello, la ideología mestiza de José Martí y su voluntarismo literario de
convertir a la poesía en vida o ser un poeta en actos, y el esteticismo moral del modernismo de Rubén Darío y de sus seguidores y compañeros de Fatigas, que pues hacía, como decíamos, de la anormalidad o de la inutilidad su caballo de batalla contra la especialización técnica del positivismo, que precisamente al considerar la literatura como la literatura en sí, daba paso a esa misma consideración modernista que hemos visto. Y ya en la tercera fase, pues el proceso se vuelve todavía, el proceso literario de construcción de la literatura hispanoamericana, en estas constelaciones benjaminianas de las que yo os vengo hablando, pues se complica todavía más por la presencia distorsionadora en los años 60 del boom, que afecta no solamente a la narrativa, sino también a la poesía. En cualquier caso, ya hemos visto, la narrativa se forma en torno a los años 1910-1940, muy señaladamente con la presencia del cuento. Hay luego la diferencia esta de lo real maravilloso y del realismo mágico, que va a ser ya la base sobre la que sobresalgan los autores como García Márquez o Vargas Llosa, ya autores más canónicos del boom, y una evolución posterior de una nueva vuelta al realismo, los nuevos realismos neotradicionales, un poco experimentalistas ya a partir de los años 70 y hasta el momento presente, con ese cambio de paradigma. Y en poesía, pues lo acabamos de ver, se pasa del posmodernismo de Gabriela Mistral o del primer Neruda de Vallejo a los movimientos de vanguardia con Trilce y de posvanguardia, sobre todo con Lezama Lima, Octavio Paz y Jorge Luis Borges. Bien, mis niños, pues hasta aquí esta miniserie de vídeos de ampliación del temario de Bau. En cursos posteriores tengo pensado hacer esto más práctico, basándonos en estos vídeos, pues analizar textos representativos de los autores que hemos ido estudiando. Bien, pues nada, como siempre, amor y poesía cada día. Adiós.